Astronauta Studios. Este episodio ha sido producido en alianza con Braveheart y Echeomo. Bienvenidos a este 9º episodio de la 5ª temporada de un podcast de hombre a hombre. Yo sé que ya te sentiste, ya estoy poderoso, sí, ya. Pues bienvenidos a este 9º episodio. Soy Wipe Fernández y el día de hoy me acompaña Javi Flores, un buen amigo que ahora vamos a entender un poquito el trayecto de cómo fue que nos paramos conociendo, pero honestamente me da muchísimo gusto el primero grabar con vos. Segundo, el que sé que llevas escuchado ciertos episodios previo a venir aquí a la grabación y me honra muchísimo, lo hemos platicado. Así que ya sabes cómo es el orden, hasta me vas a regañar porque me vas a decir, Wipe, no has dicho las redes sociales. Entonces te recordamos seguirnos en @unpodcast. Te recordamos también pues que esta temporada es Man Up Edition, entonces es también seguir a @instituto Man Up. Y también pues suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en todas las plataformas en donde ahora estamos saliendo. Y entonces ahora sí, ya me enfoco perfectamente en ti. Ya, ¿sabes qué es chistoso? Que como que estábamos hablando backstage y no sé qué. Ahorita así como es el switch. Sí, el switch a botarga, le digo yo. O sea, ya automáticamente entramos a otro Sí, rol. como presentador, Marco de Regil ya cayó así, Síguenos en YouTube, acuérdense, ¿no? O sea, redes sociales. Aparte tú me conoces, o sea, nos conocemos y nos entendemos muy bien porque tú también eres podcaster. Entonces sí, creo que también entramos en esta dinámica en donde estamos muy cómodos en el rol fuera de cámaras y en el rol en cámaras. Así que va a estar interesante el ver cómo los dos nos vamos a bajar un poco los humos y en decir, no, cabrón, total. Aquí estamos, mi Wipe. Qué gustas fue, papá. A entrarle juntos. Javi, si quieres, pues primero gracias por venir. Preséntate. Cuéntales un poquito a la audiencia cómo fue que nos paramos volviendo cuates, porque aparte los que están aquí en producción no sabían que llevamos conociéndonos una vez. Sí. En todo esto. Sí, nos conocimos Wipe y yo en un retiro que se llama Braveheart, muy recomendado porque es un retiro de masculinidad. Yo la verdad pensé como de, güey, me voy a ir a la guerra, como ya sabes, a un bootcamp donde te vas a ir en el lodo a aventar. O sea, exacto. O sea, sí, yo tenía esa expectativa. Terminó siendo que es muchísimo más introspectivo porque es muy duro. Y de hecho, cabe mencionar que pues pude conocer a Wipe en una parte pues como no tan hey, ¿cómo estás? Un gusto, sino pues, más a fondo, de poder platicar en forma. Y ya eso también te da una perspectiva de quién es la persona, ¿no? Con quién estás hablando, güey, y ya sientes que lo conoces de muchísimo más tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas que platicas en un retiro, tardas años en hablar con un amigo normal, güey. O sea, tiene que ser un amigo de mucha confianza. Iba gente de todas las generaciones, muy recomendado. Estaba yo en el desayuno sirviéndome mi cereal, que eran unos Sol Brand asquerosos que tienen unas pasas y se las estaba quitando yo ahí con la mano. Wipe llega, me ve y es como, me hace una cara como de, güey, es neta, le estás quitando las pasas al cereal. Y yo de, sí, ¿las quieres? y él como de, con la cara de enojado de se la estaba quitando, pero fue de, sí, las quiero. Ya somos amigos, sí, ya. La poca azúcar que yo me podía meter. Entonces, exacto. Pues también está así como de, no vas a desperdiciar esto. O sea, tomaste el balazo de glucosa por mí. Bien hecho. Pues sí, era necesario después de ir ahí a abrirnos tantito en ese bootcamp. Que a ver, algo que también tenemos que y aprovechando, ¿no?, el acápite que estamos pues justamente hablando de Braveheart, es que si estás interesado en irte a este tipo de campamentos, si estás interesado en tener una experiencia mucho más profunda, pues que no sea solo auditiva, porque a ver, algo que tenemos que entender es este podcast está diseñado para hombres que abiertamente pueden decir que lo escuchan, como también para oyentes de armario, les digo yo. O sea, porque también tengo incluso amigos, ahora les llamo amigos, pero tengo oyentes que hasta lo escuchan a escondidas. O sea, como que hubo ciertas temporadas de amigos míos que me decían, men, yo no podía admitir que escuchaba tu podcast porque me dolía mucho y entonces casi que crearon un perfil falso para seguir el podcast. O sea, como que sí hicieron sus movidas pues justamente para no vincularse emocionalmente, ¿no? Sí, güey, te voy a decir una cosa. También del podcast lo que hace es que sientes que estás teniendo una conversación con alguien. O sea, literal, yo iba en la carretera escuchando tu podcast y una vez que ya te había conocido, mientras te escuchaba, sentía que esa conversación la estaba teniendo contigo. Para la gente que no tiene la suerte de conocer a Wipe Fernández, o sea, es una cosa
que como que simula una conversación en tu cabeza, pero no hay nada como tener una conversación real con otro hombre, con otra persona con la que puedes compartir a viva voz, ¿no? Entonces, por eso se puede hacer como esta confusión entre lo que es un podcast o sea, obviamente sí es una voz o sea, que entra a lo más profundo de tu ser y que toca fibras muy sensibles, pero nada como llevarlo a la práctica en el mundo real. Sí, y que creo que estos o sea, como estas pocas experiencias que te pueden ofrecer, lo vemos en campamentos como es Braveheart, lo vemos también en experiencias como lo son Fearless, que es otro campamento de masculinidad, como lo es este programa de seguimiento que se llama Eche Homo, y así existen un montón de campamentos en Latinoamérica que más adelante y conforme vaya pasando esta temporada también te los vamos a hacer conocer. Sí, así como por si te enciende la llama a esto y dices, quiero experimentarlo ya a viva voz y a una experiencia un poco más latente que solo ser un oyente de armario, vívelo. Sí, creo que Javi no nos dejará mentir. Esta fue la única vez en la que convivimos y creo que... Y ya por WhatsApp. Y no, pues sí, ajá. Obviamente no fue de un día para otro el que fue esta invitación, pero creo que bastó un fin de semana para darnos cuenta que estábamos en un espacio de brothers, en un espacio de genuinamente hermanos, con esa seguridad de decir, pues a ver, me puedo abrir perfectamente con este man, pues porque primero este brother ya se encueró enfrente mío, ¿no? No en un sentido literal, tranquis, aquí está la novia presente, sí. Pero sí como en un sentido emocional, ¿no? El decir, a ver, o sea, este man está viniendo a contar también su vida aquí y a hacer que eso sea como un efecto dominó para el resto de hombres para decir, pues a ver, o sea, también vale la pena abrirnos. Y justo después de esa oportunidad de habernos conocido y que comenzamos pues a cruzar mensajes de, oye, sale mi podcast, oye, tú en el mío, no sé qué, sí, en donde comenzó pues ya esta pues amistad y también un poco de asociación personal, profesional en lo que a los dos nos dedicamos. Justo, y te lo decía Javi, a mí honestamente me honra mucho que un podcaster me escuche, ¿no? O sea, como que el hecho de que alguien más que se dedica a esta industria te esté escuchando y que hasta te mande fotos así como de, oye, estoy escuchando tal episodio, me surgió tal duda, o güey, me estoy llorando porque me mandaste, o sea, como que también a mí personalmente, y creo que tú lo has de sentir con otras personas o con invitados tuyos que logran entender la profundidad de la chamba, ¿no? A mí personalmente me honró mucho el saber que tú pues ya estabas escuchando el podcast, ¿no? Y generalmente te lo agradezco y sé que este episodio tiene un motivo ulterior del por qué lo estamos grabando. A raíz de eso, pues surge entonces, y le digo aquí a Javi de, oye, tienes que comprarte este libro. O sea, y justo fue el libro que acabamos de discutir en los 4 episodios anteriores de los arquetipos para una nueva masculinidad. Ya los hablamos del rey, hablamos del mago, del amante y del guerrero. Y justo lo estábamos leyendo como al mismo tiempo. Entonces el padre también lo leyó, ¿no? Pero entonces era como bien interesante el que yo hablaba con Javi y le mandaba fotos como cágate, ¿no? O sea, como que mira esto, ¿no? Y de repente Javi de regreso con otro, o sea, como con otra línea. Y entonces se vuelve como bastante enriquecedor el darte cuenta que la amistad progresó más allá de solo el vivir juntos un bootcamp, de poder compartir la misma profesión, ahora decir, wow, o sea, estamos como viviendo o empezando a desmenuzar aprendizajes de este libro que tal vez no las hubiésemos podido compartir sin antes haber como tenido estas experiencias, ¿no? Sí, yo creo que no hay mayor bonding que vivir o sea, la misma conversión personal junto con otra persona. Sí, y te diré, honestamente, yo todavía no he conocido tu testimonio. Entonces creo que va a estar interesante cómo pues, una amistad puede seguirse desarrollando a raíz de cada quien ir dando como sus pasos. Sí, y pues darte cuenta que la amistad también es una construcción por elección, no solo dejarlo pasar pues por superficialidad, ¿no? Entonces, luego de esto, o sea, luego de estar como entre que compartiendo libros y así, y aquí viene el giro del episodio, sí, porque por algo es que está también conectado. Es Javi me llega un día con una invitación a decirme, Wipe, estamos discutiendo uno de tus episodios y estamos todos en contienda. Y yo o sea, empezando por qué chingado estás escuchando uno de mis episodios. Segundo, ¿en serio te llamó la atención ese? O sea, fue un episodio, creo yo, de la 3ª temporada o 4. Que sí. Que era el síndrome de Peter Pan. Y justamente pues era, pues hoy estamos hablando del síndrome de Peter Pan, del niño que no quiere crecer, de cómo, pues no me recuerdo como tan a fondo, pero como que hablábamos hasta bien del Capitán Garfio, ¿no? Que quiere como matar de este niño, ¿no? Etcétera.
Y me recuerdo como en ese mensaje de, oye, Wipe, estamos teniendo una discusión con un grupo de amigos sobre este tema en específico que lo trajimos a colación a raíz del episodio, le mandé el episodio a algunos amigos, shalala. ¿Podrías, por favor, juntarte con nosotros en una videollamada o en una llamada grupal para ampliar del tema? ¿No? Y entonces, justo yo estaba en un retiro, me logré salir una hora para poder tener la llamada y poder ampliar la discusión. Y creo que me abrió mucho los ojos, primero por la gente a la que habías invitado, pero aparte de eso, te soy muy honesto, me impresionó mucho tu capacidad de convocatoria, ¿sí? Por como que hasta incluso la gente que estaba involucrada en la llamada, ¿sabes? Creo que algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast y algo de lo que hemos hecho gran énfasis a lo largo de todos los episodios es, brother, busca grupos en donde puedas trabajar tu masculinidad. O sea, la masculinidad no la puedes trabajar tú encerrado en tu cuarto llorándolo, ¿no? O sea, necesitas de otros hombres para aprender a ser hombre, necesitas de otros hombres para poder transmitir esa masculinidad, esa paternidad espiritual, ese acompañamiento, esa lucha en conjunta de guerreros. Lo necesitas de un grupo, pero sobre todo también de un grupo que sea como muy consciente de lo que está trabajando. No solo juntarte con tus clásicos amigos pendejos con los que quieres salir de fiesta, sino que también encontrar grupos de amigos cercanos con los que puedas abrirte en un aspecto mucho más trascendental, sí, ¿no? Y honestamente, este grupo que tú armaste en esa videollamada creo que fue lo principal que me atrajo, como el decir, wow, o sea, este cuate sí tiene amigos que también están buscando el cuestionarse y que se tomaron un domingo a las 11 de la mañana para poder tener una videollamada con un anónimo, con un pinche pelón que sabe ni quién chingados era, pero que los había puesto a discutir toda esa semana. Sí. ¿No? Cuéntame un poquito de dónde surgió la plática o por qué nació la contención ahí. Güey, yo iba en la carretera y justo escuché ese episodio y me llamó muchísimo la atención. Yo creo que también como que visualmente, o sea, es la imagen de Peter Pan, del niño que no quiere crecer. En el episodio cuentas, porque por cierto, para los que son fans del podcast de Wipe, yo ahorita estoy aquí también para confrontarlo de todo lo que ya dijo, ¿no? Para poder decir como de, y eso lo dijiste, ¿no? Y, o sea, a ver su libreta. Ajá, o sea, yo traigo aquí mis apuntes. Y en ese episodio, que también es un tema que ha sido más o menos recurrente con mucha gente con la que he platicado, es... Nada te garantiza que un hombre, o sea, un hombre se convierta verdaderamente en el ser hombre, ¿no? O sea, en su cabeza, no sé. Hay, por decirlo de otra forma, hay muchos hombres que se quedan siendo niños. Sí. Y no hay nada que te garantice, o sea, como, no sé, y digo, aquí está Dani, mi novia, creo que para la mujer el ser madre ya la convierte básicamente de inmediato en esa transformación personal que te implica una responsabilidad innata. O sea, el chip de una mujer cambia por completo, creo yo, en el momento en el que tiene la responsabilidad de un hijo. No lo sé, y también podemos rebotarlo, güey, si eso pasa lo mismo con los hombres, pero creo que viniendo literalmente de la mujer, hay algo muchísimo más como inmediato y automático de lo que hay en el proceso, pues, de lucha personal que tiene un hombre para desarrollarse y tomar la responsabilidad que conlleva ser un hombre en la cabeza. Sí, creo que, y justo me da mucha risa porque toda esta conversación que estamos teniendo en algún momento hasta lo tocamos con el padre en episodios anteriores. Y él habla hasta del efecto biológico de la oxitocina en el padre, ¿no? Como que el hombre se da cuenta y su cuerpo comienza a desarrollar ciertos niveles de oxitocina y de conexión con su futuro hijo hasta el último trimestre de gestación de la madre. O sea, mientras la mamá está embarazada, los primeros, ponte, 5 o 6 meses, el padre todavía no se le ha como desarrollado tanto este nivel de responsabilidad como lo es cuando ya ve la panza, ¿no? O sea, cuando ya ve que la mamá está a punto de dar a luz y que, pues, que su esposa está a punto de dar a luz, sí, o su pareja. Ahí es donde también comienza como este sentido como de responsabilidad de decir, mierda, o sea, este niño va a morir si yo no tampoco hago de mi rol, ¿no? Pero creo que, y va muy atado a lo que íbamos platicando en el primer episodio de esta temporada, creo que algo que se ha desaparecido en nuestra cultura es el tema de los rituales. Sí, y el mismo libro lo habla, o sea, este libro de los arquetipos para una nueva masculinidad justamente
toca al inicio de sus primeros capítulos y de la parte introductoria la urgencia en rescatar los rituales a la masculinidad. En el primer episodio de esta temporada hicimos hasta ejemplos, ¿no? De en otras culturas, regresando un poco a los pueblos originarios, cómo existen ciertos rituales con ciertas características que creo que te ayudan a dimensionar esta parte, ¿no? O sea, y hablábamos de características tan importantes como primero la profundidad y lo significativo que tiene que tener ese ritual. O sea, no es un ritual X, sino que sí tiene que ser algo que tú entiendas que hay, o sea, que hay una trascendencia en lo que vas a hacer. Sí. Punto número 2, la preparación a ese ritual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos de cómo los distintos pueblos originarios, ese niño que eventualmente va a hacer o va a pasar por este ritual de iniciación, primero pasa por semanas de mentoría, lo meten a la jungla a aprender a cazar, lo meten después a aprender a trabajar las pieles. O sea, hay un proceso progresivo en el cual este niño tiene hasta el segundo antes de su ritual para decidir si está listo a hacerlo o no. Sí. Luego hay otro elemento que es como el elemento chamánico, ¿sí? En donde está el chamán, el mago, que también es un arquetipo, o esta guía que también te está guiando, que te está enseñando, ¿no? Entonces vemos también el rol de ese padre espiritual, o vemos el rol de esta figura paternal o de mentoría que también forma parte de tu camino a llevarte a esa iniciación. Sí, y entonces así vamos como desarrollando distintos elementos. No te voy a hacer el spoiler de en qué quedó como tal, en qué quedó. Pero como que entiendo el por qué, tal vez en esto que estabas platicando, tal vez por qué para nosotros como hombres en pleno 2025 nos ha costado entender ese antes y después. Es en qué momento, voy a ponerlo entre comillas, muere el niño y le das la bienvenida al adulto que ya no puede voltear a ver al niño, ¿no? Y viene, o me recuerdo perfectamente la discusión que estábamos teniendo en donde algunos sostenían el niño siempre va a estar vivo, pero necesitas negociar con él para saber en qué momentos puede salir a la luz, porque el niño también tiene, ¿no? Como estas como características primarias o tiene como también estas características pues tan necesarias, ¿no? Para admirar el mundo, justamente para pues enamorarte, ¿no? De todo lo que está a tu alrededor, muy apegado al arquetipo del amante, si lo quieres ver así, ¿no? Como este plano de verdad, de capacidad de asombro que tiene un niño y de gozarte la vida desde lo sensual, probablemente al niño le va a ser muy fácil. Sí, o sea, porque accesa perfectamente a este lado edípico, a este lado como del niño que está en contacto con todos sus sentidos y que quiere ser tocado y tocar, no solo desde el plano sexual, sino también desde el plano personal. Y entonces, pues sí, o sea, como que sabes que ese arquetipo como tal del amante y sabes que ese niño en estos momentos cruciales, pues tal vez en donde no son decisivos, pero que sí son de gozo, que sí son de plenitud, que sí son de compartir, es en donde le puedes decir, a ver, sal. Ahí debe de salir. ¿No? O sea, como que, y creo que era lo que platicábamos, a ver, ¿quién se va a gozar más un parque de diversiones? Sí, claro, el niño. El niño o el papá, ¿no? O sea, ¿quién se va a gozar más el cine? El niño o el papá. ¿Quién se va a gozar más pasar con su familia una Navidad? Que era, por ejemplo, es otra situación. No sé si a ti te pasó. O sea, yo me recuerdo muy bien de niño cómo de pequeño me emocionaba la Navidad y conforme me fui volviendo adulto me dejó de hacer sentido. O sea, y no desde el plano espiritual, sino como desde el plano de pues ya no me emociona esto. O sea, no me evoca la misma ilusión el pasar Navidad de chiquito, que era verte con toda tu familia, jugar, abrir regalos, Sí. Ahorita como adulto, ¿no? Y creo que pues justamente es esto mismo, el en qué momentos estás permitiendo a ese niño que juraste matar, ¿no? O sea, que era parte de lo que hablábamos, en qué momento pues sí le estás dando el chance a salir, porque probablemente va a ser quien te va a permitir a ti vivir con mayor plenitud esos momentos de conexión. Sí. Mira, quiero dar 2 pasitos atrás porque hablabas sobre el tema de la iniciación ritual. Sí. Yo creo que un factor que ahí es importantísimo es el tema del dolor y el sufrimiento. O sea, aquí es, imagínense a este niño, no sé cuántos años tendría, lo avientan al bosque, así de que toma tu daga y órale, sobrevive una semana. Entonces hay una iniciación que conlleva mucho dolor y mucho sufrimiento, que implica una resiliencia. El niño tiene que morir a su niño para que surja el adulto, el grande, y pueda resolver y tener responsabilidad sobre su propia vida, porque ahí ya no hay un adulto que lo cuide. Dicho esto, creo que hay muchos hombres que se niegan a sufrir.
Entonces, Sí. en la negación de ese sufrir implica una falta de crecimiento. Sí. Mientras más evitamos el sufrir en nuestra vida, más estamos evitando la responsabilidad y el crecer como hombres. Sí, me hace todo el sentido. O sea, como que al final tienes que pasar por cierto dolor para entender también la trascendencia de ese dolor y darte cuenta que necesitas pasar por ese dolor para finalmente llegar a obtener eso a lo que te estás planteando, ¿no? Pues sí, o sea, pienso en todos los rituales pues, originarios, ¿no? O sea, estoy pensando en África, estoy pensando en los distintos pueblos, ¿no? En el Amazonas, en donde pues tienen rituales en donde meten las manos del niño y los pies en hormigueros de hormigas bala, en donde metes al niño entonces a la selva, luego en el momento en el que sale, esto ocurre mucho en el África, en donde después te bañan como en sesos de buey y de vaca y te untan de sangre y no sé qué, y luego te practican la circuncisión con un cuchillo, ¿no? O sea, como que siempre hay cierto paso de dolor. Y dentro de la imagen, o sea, es un reportaje de National Geographic, es súper fuerte. El reportaje, ¿Cómo se llama? lo voy a subir a redes porque no me acuerdo, o sea, pero justamente es como los rituales a la adultez y a la masculinidad, ¿no? Y es este reportaje en donde literal la primera imagen es este niño como de 12 años, en donde está totalmente manchado de heces y de sangre y lo que quieras, y le están practicando la circuncisión, pero la postura en la que está puesto el niño, o sea, está tan convencido de lo que le están practicando que a pesar del dolor, él sabe que es ese paso que él necesita, ¿no? Y adelantándonos un poquito a esto que estábamos hablando de en qué momentos dejamos a ese niño o a ese amante salir, ¿no? A esta parte díptica, ¿sí? Y decimos, ok, el niño es el que sale en el parque de diversiones, el niño es el que sale en estos momentos de diversión. ¿Por qué estás dejando que el niño tome las decisiones en tu empresa? Claro, güey, ¿no has conocido alguna vez a un adulto berrinchudo? Total. Ahí está, ese es el niño saliendo en el momento incorrecto. Total. Y en donde dices, a ver, no soy tu papá. O sea, como que, y me ha pasado, ¿eh? O sea, como que ves entonces este tipo de comportamientos en donde, nuevamente, ¿por qué el niño está tomando decisiones en tu empresa? ¿Por qué el niño está tomando las decisiones en tu familia? ¿Por qué el niño es quien está tomando decisiones en tu relación? Ahí tomas nota. Sí, sabes, como que empiezas a darte cuenta que le estás dando permiso a esa parte que no tiene la madurez, ¿sí? A esta parte que no tiene el intelecto que tiene el mago, que no tiene la sabiduría que tiene el rey, que no tiene tampoco el fuego que tiene el guerrero. Sí. Y se lo estás atribuyendo al niño, al que está acostumbrado únicamente a la parte sensorial. Sí, a esto que necesita ser tocado, ¿no? Y a tocar y ser tocado y que está constantemente en esta búsqueda ensimismada de sí mismo. Escúchame, redundante, totalmente ensimismada, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué le estás dando a este niño la oportunidad de regir tu vida? Pero fíjate qué chistoso como todos los arquetipos están llamados a dar. Sí. O sea, si ves la forma correcta de todos los arquetipos, está llamado a servir y a dar y a un llamado activo. Y el niño, en comparación, espera recibir y recibir y recibir. Y cuando no recibe, se frustra. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia y lo podemos ver en la vida cotidiana, como hay mucha gente que nada más está esperando a que lleguen las cosas y es como de, güey, ¿y luego qué estás haciendo tú por los demás? O por ti, ¿ya sabes? ¿Qué estás haciendo por tu salud? ¿Qué estás haciendo por tus amigos, por tu familia, por tu relación? Ah, no, güey, pues no, pero nada más espero que mejore, ¿no? Entonces estás en el lado sombrío del arquetipo, esperando nada más de una forma pasiva, sí, pero sin tomar acción. Y que todos los arquetipos del niño caen a eso, ¿eh? O sea, el niño divino reconoce y busca que se le reconozca como niño divino. El niño precoz quiere que se le aplauda por los conocimientos que tiene. El niño díptico quiere justamente conseguir entonces ese amor maternal, ¿no? Esta sensualidad, esta aprobación totalmente. Y el héroe, que justamente es la adolescencia de la psicología del niño y que es el último paso para finalmente morir y convertirse ya a la psicología adulta, pues es justamente el que cree que ya lo tiene todo para poder ser el héroe y que tiene que morir a sí mismo porque se da cuenta que sus conocimientos son limitados, o sea, que en efecto necesita pedir ayuda, pero que aparte no lo tiene todo todavía. Sí, y que se va a topar contra una pared eventualmente, sí, en donde su vida pierde todo el sentido porque ya no tiene el reconocimiento que esperaba, ¿sí? Y que posteriormente se da cuenta que está llamado a algo más allá que solo un aplauso o algo más allá que solo ese reconocimiento que pretendía el héroe, ¿sí? O sea, la vida del héroe muere en su única batalla. O sea, sí, el héroe es héroe por la única batalla que ganó. El guerrero no.
O sea, el guerrero tiene un montón de batallas constantes, pasa por muchísimos dolores. O sea, es parte de la característica también del guerrero por primacía, el ser capaz de soportar muchísimos dolores por una finalidad o por algo que trasciende más allá de él. Sí. Sí. Ahí te va, te voy a meter un tema controversial, güey, para que tú me des tu opinión. No, ahí te va, nos quemamos todos en redes. Ajá. Ahí te va. Imagínate, güey. Hay muchos hombres que están condenados a tener una relación terrible por el ser todavía su ser niño, están buscando a su mamá en su pareja. Entonces, imagínate qué fuerte que si no pasamos al siguiente escalón de ser un hombre, vamos a conectarlo con el arquetipo del rey, en donde la validación viene de forma interna. Ahí es lo más importante del arquetipo del rey. La validación viene de dentro, no de fuera. Para el niño la validación viene de fuera, de la mamá. Entonces hay muchos hombres buscando a la mamá en la pareja. Y sorpresa, hay muchas niñas buscando también al papá. Y cuando una niña que busca al papá se encuentra con un niño que busca a la mamá, es un caos total. Porque estás pidiendo algo que no te puede dar. Claro. O sea, de ambos lados. Estás exigiéndole, pues, peras al olmo, ¿no? O sea, sí, como que hace todo el sentido. Y creo que también ahí viene mucho como de la queja de las mujeres. De decir, yo no quiero ser la nana de mi novio o de mi esposo. No, yo no quiero convertirme en esa figura que está completamente cuidando de él en lugar de sentirme invitada a su aventura, en lugar de sentirme invitada a esa como corresponsabilidad de crear un mundo juntos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, nuevamente nos disculpamos porque de repente hablamos como en términos muy abstractos, ¿no? Pero esperamos que también nos vayas como siguiendo un poquito el hilo. Ya después de 4 episodios hablando de arquetipos, creo que ya este quinto solo termina como hacer estos cierres, ¿no? Sí. A ver, después de como de esta conversación que estábamos teniendo de Peter Pan, ¿no? Y de decir, ok, ¿en qué momento sale el niño? Me recuerdo que empezó también a surgir mucho bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Matamos al niño? O sea, y habían como 2 visiones, ¿no? Porque incluso habían psicólogos dentro de la llamada en donde unos como decían o sea, y de hecho hasta en este mismo libro lo dice, ¿no? Como Moore y Gillette te dicen, tengo que reconocer que existe el niño, pero no debo de obedecerle al niño. O sea, como reconozco que está dentro mío, sí. Pero el paso a la adultez es saber que no debo de hacer nada más allá que reconocer que existe. Sí. ¿Sí? Y poder meterme a intentar vivir con mayor plenitud todos los arquetipos de mi vida y no circunscribirme o volver a caer en la parte como sombría de todos ellos. Y el niño se vuelve como una brújula. O sea, siento que como que la parte más visceral que de lo que nos llama, que de lo que nos hace que se nos prendan los ojos, viene del niño. O sea, creo que justo sabiéndolo moderar y sabiendo, o sea, no sé, teniendo perfecto control de tu hombría y de tu masculinidad, creo que puedes dar un perfecto acceso a que el niño cumpla su buena función, ¿no? O sea, si no tienes controlado muy bien esta parte, entonces el niño llega por la tangente y ¡pum! Claro, se apodera. Que es justo, ¿no? Como que las partes sombrías de la psicología adulta, pues básicamente la representación del niño. Sí. ¿No? Entonces, pues nuevamente está jodido, ¿no? El permitir que entonces el niño sea el rey, ¿no? Oye, perdóname, platicábamos que justo era como de, güey, pero qué miedo sacar mi niño porque luego salgo lastimado. O sea, entonces también es ese pendiente como de, madre, estoy sacando la parte más frágil de mí y luego resulta que sale lastimado por X o Y. Y es que es la parte más frágil, pero también la parte más valiosa, ¿eh? O sea, como que el entender que si esa es tu esencia y que encuentras también los momentos específicos, porque a ver, ahí me hace mucho sentido. Entiendo que el arquetipo del amante también va muy apegado al niño, justamente porque el amante es el que no tiene, pues sí, pasa por un miedo al rechazo si lo vive desde su área sombría, pero también el amante es el único arquetipo que conecta tanto con la vulnerabilidad que sabe que a pesar del dolor puede sacar su corazón. Sí. Y puede sacar entonces, así como ese niño, ¿no? Como que la pureza de la infancia viene justamente porque el niño pequeño no tiene miedo a no sentirse amado, porque no ha experimentado el rechazo. Oye, también a los niños cabe mencionar que como que se les resbala todo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que también nosotros nos hemos vuelto muy aprensivos conforme vamos creciendo, pero a un niño chiquito, o sea, le dices que su playera de Nemo está horrible y se le resbala y le da igual, ¿eh? Entonces creo que también tenemos que aprender de nosotros mismos de chiquitos, o sea, en el momento en el que tenemos ese acceso a nuestra vulnerabilidad, pues no tomar las cosas personal. Y yo creo que esa es la manera correcta de, güey, pues, o sea, si sale y sientes que hubo algo que lo atacara,
Déjalo ir, tampoco seas aprensivo, ¿no? Sí, creo que hay como dos visiones, ¿no? Como que está es ese niño al que le pudiese resbalar la crítica a su playera, probablemente es un niño que ha sido edificado, o sea, como que ha ido, que sí hubo como cierta construcción o reafirmación de algún lado, porque si no, sí va a estar como muy consciente, ¿no? Del rechazo, nuevamente, porque como todo gira alrededor de él. Sí. Pero me hace sentido incluso para efectos de este ejercicio el decir, si voy a seguir reconociendo que existe un niño adentro mío y que forma parte de, en mi esencia más pura, y los mismos autores lo dicen, estoy llamado a honrarlo. Y ahí es en donde te das cuenta de dónde viene el llamado personal. Sí. O sea, tu llamado personal y lo que trasciende muchas veces viene también de un llamado interno a decir, quiero honrar a ese niño. Sí, y quiero honrar a estos pequeños arquetipos que me enseñaron a estar donde estoy hoy a raíz de mucho dolor, porque la madurez de los 4 arquetipos parte justamente de que se dio en la madre. Sí, o sea, parte de una muerte de ese niño interior, justamente pues para pues una muerte figurativa, sí, o de un dolor figurativo, pues justamente para reconocer ya esa faceta adulta, ¿no? Entonces, creo que por lo menos a mí personalmente esa línea de mensaje de decir, estoy haciendo todo esto por mi llamado trascendental, pero también porque sé que estoy honrando a ese niño interno, porque estoy honrando esa conversación con ese Javicito, ¿no? Sí, con ese Javito, con ese Luispe chiquito, en donde puedes tener la conversación de decir, al final todo salió bien, o al final todo ha caminado, el mundo no se vino abajo, eres una persona o eres un adulto mucho más increíble de lo que tú te pensaste de pequeño, y reconciliar también esa faceta creo que es bastante liberadora. Nuevamente no te quiero arruinar esto, pero honestamente en el episodio anterior, en el episodio que grabamos del Guerrero, hubo un momento de catarsis espectacular porque hubo mucha reconciliación con el esfuerzo que papá había hecho en su lado de guerrero. Sí. Y creo que llama a que posteriormente esta conversación que tuviste con tu papá de reconocer y de agradecer y de sentirte orgulloso de él, te lo puedas decir a ti mismo. Okay. ¿Sabes? Como que creo que también es parte de la sanación que tienes como adulto el poderte ver al espejo y poderle, o sea, y permitirle a tu niño interno decir, puta, estoy orgulloso de lo que Javi se convirtió. O sea, ¿alguna vez terminamos de sanar? O sea, ¿estamos en un eterno proceso de sanación o sí llega un momento en el que ya sanamos, Wipe? yo creo que estamos en un proceso eterno de sanación. O sea, porque a medida en la que te vas dando cuenta de que ciertas cosas ya no duelen, hay otras que te das cuenta que de repente y sí. Y que aparte la interacción humana va a ser finita hasta el momento en el que te mueras, ¿no? Entonces, como que van a ir saliendo ciertas cosas que tal vez en un momento no pensabas que iban a tener importancia, otras sí. La psicología te lo habla como la que haces, que retrocedes, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Es darte cuenta que de repente se abren cofres que pensabas que ya estaban sanados y no, o que de repente empezó a doler, ¿no? Y pues incluso hasta pues para los que somos católicos y así, pues creemos que la sanación final va a ser hasta que estés en el cielo, ¿no? O sea, como que hasta que ya oficialmente no estés en la tierra, porque la tierra está reconocida como el Valle de Lágrimas, ¿no? Claro. Para muchos, es que entonces pues vas a finalmente dejar de sufrir, ¿no? Sí. Porque no viniste al mundo terrenal, si lo quieres ver así, desde el campo espiritual, a pasarla del todo bien. O sea, necesitas pasar por el sufrimiento, por ese purgar, para finalmente encontrar un estado de alma que encuentre esa plenitud. Esto que dices del sufrir, te voy a soltar una super quote que es ¿cuánto sufrimos por no querer sufrir? Sí. A veces por querer postergar ese sufrimiento sufrimos. Entonces, si sufriéramos con naturalidad cuando es necesario, entonces nos ahorraríamos todo el sufrimiento de no querer sufrir. ¿Me explico? O sea, sí es ahí medio como dándole vueltas, pero creo que cuando corresponde sufrir, cuando nos corresponde nuestra cruz, es tomar el papel que nos corresponde y, o sea, con los pantalones bien puestos, decir esto es lo que me toca, esta es la cruz que me toca y afrontarlo como guerrero, como lo estabas mencionando. O sea, eso yo creo que es el llamado del hombre. No de escaparte de la pelea, de la batalla, porque todos tenemos esa gran batalla espiritual y si tenemos las agallas de lanzarnos, la gran recompensa, así como la resurrección del Cristo, que después de ese sufrimiento vino su resurrección, también después de nuestro sufrimiento tenemos una resurrección personal
tenemos ese romper, ¿no? Nuestro ser capullo para salir la mariposa o que sale el pollito del huevo. O sea, tienes que morir a tu ser huevo, a tu ser capullo para que nazca tu siguiente ser Wipe, ¿no? O tu ser Javi. Pero no puedes quedarte atorado para siempre, ¿no? En un estado y esperar que próximamente llegue otro sin que el primero se rompa. Sí, y es justo lo que te habla Moore en Gillette del arquetipo del héroe. O sea, el arquetipo del héroe debe de morir, justamente, y te dice, todos los héroes pasan por la historia trágica de muerte. O sea, la historia siempre termina en que el héroe muere en una gran batalla y entonces después se le aplaude y se le agradece por la batalla en la que murió. Pero necesita morir ese héroe justamente para darle nacimiento entonces a una visión más madura de tu vida, que es el guerrero, que entiende que detrás de esa cruz y de esa muerte a ti mismo viene la misión. ¿Sí? Y en dónde encuentro entonces gran parte de mi misión, en mi testimonio, en lo que más me duele, en aquello en la que tal vez no estoy dispuesto a afrontar y que cuando lo afronto digo, tal vez para esto vine al mundo, justamente para darme cuenta que a pesar del sufrimiento y a pesar de que es algo que me va a perseguir de por vida, estoy llamado a esto y elijo vivirlo. ¿Sí? Entonces, esa elección le resta también poder a la cruz. Sí. ¿Sí? Porque se convierte en lugar de, y me gusta pensarlo mucho figurativamente, ¿no? Como que la cruz tiene el molde perfecto para convertirse en el estandarte de tu escudo. Qué buena, sí. O sea, perfectamente. O sea, tiene el molde perfecto para poder sostener el escudo que tiene el guerrero para lanzarse a la batalla. Es justamente lo que está atrás sosteniendo el escudo y la bandera con la cual se va a arriesgar, pero necesitaste de esa cruz para poder colgar el estandarte, carajo. Sí. No, y imagínate, es lo que acabas de decir es valiosísimo porque creo que hay muchas cosas en nuestra vida que viéndolo en retrospectiva, ese obstáculo que lo tenemos como atorado, lo sentimos que nos estorba. Es como decir que la cruz estorbaría, güey. O sea, la cruz es el propósito en sí. El obstáculo se vuelve el camino. Claro. Eso que te pasó, tu propio testimonio, es el propósito en sí mismo y no un estorbo, güey. Entonces, el ver nuestro propio testimonio y nuestros obstáculos de vida, todo lo que sufrimos como el fin último, es lo que nos va a dar la gran plenitud a nuestro propio significado personal. Y vamos a agregarle algo un poquito más figurativo. Cuando estás en una guerra y tienes el montón de soldados, o sea, y ponte, o sea, imagínate cualquier película de guerreros en donde están los dos bandos, uno con el otro, y empiezan y salen los dos bandos a querer atacar. Los primeros o los que guían la línea de batalla de por dónde va a ser el ataque es donde está el estandarte. O sea, para que el resto de guerreros que están en las periferias, que están en esa misma batalla, te vean, necesitan del estandarte. Sí. Entonces, ¿qué te hace pensar que no necesitas pasar por esa cruz, por ese dolor para construir el estandarte para que el resto de hombres te volteen a ver? Y es ahí donde también te das cuenta que en tu misión de salida, primero, que tu batalla no está solo, pero segundo, que necesitas de ese estandarte, que necesitas de tu cruz también para guiar a otros hombres. Y entonces tu testimonio también se convierte en una herramienta de inspiración y en una herramienta de guía para otros que están en esta misma batalla. ¿Sí? Entonces, entra todavía en una mayor trascendentalidad el darte cuenta que lo que se convirtió en tu cruz, que posteriormente se convirtió en bandera o estandarte, ahora también es la referencia para el resto de guerreros para ir exactamente por esa vía de la batalla. Claro. ¿Sí? Entonces, no sé, yo honestamente me quedo súper satisfecho de por dónde estamos, por dónde llegó este episodio, cabrón. Y creo que honestamente sé que esta no es la primera y última vez en la que vamos a tener que cruzar caminos para crear este contenido. Totalmente. Creo que la audiencia ahorita, aparte de ya quedarse como curada de este libro, y espero honestamente que lo lean de la misma forma en la que tú y yo nos lo hemos ido devorando, voy a dar una confesión. Amo el hecho que los dos seamos los señores de los plumones. Sí somos. No, hombre, no. O sea, era aquello que nos mandábamos fotos, o sea, y era así colores. Justo. O sea, era colores, notas, banderitas, no sé qué. Y dije, alguien me entiende, ¿no? Esta necesidad del padre estaría así dando gritos de que somos unos desastrosos, pero pues ni modo, así nos gusta a nosotros estudiarlo. Javi, ¿con qué quisiera cerrar esto? Güey, fíjate que ahorita no lo pude sacar, pero es imagínate, o sea, porque esto me lo dijo un coach, que ahorita llega alguien, abre la puerta así de golpe y pues obviamente te darías un espantón que, o sea, sales volando, ¿no? O sea, te espantarías a tope porque no te lo esperas. Pero si digamos que voy a ser yo el que te va a espantar, yo te digo, oye, güey, me voy a pasar acá atrás de la puerta y te voy a espantar, ¿ok?
listo, a la de 1, 2 y ya entro, pues no te espantarías, ¿estás de acuerdo? Sería como de, ok. Yo creo que nos pasa mucho también con nuestros propios impulsos. Cuando somos conscientes de lo que nos duele, de lo que le duele a ese niño interno, cuando algo lo detone, si somos conscientes, también somos conscientes de decir como de, ok, ya sé de dónde está viniendo eso y ya no brincas hasta el techo. Sí. Yo creo que el tener conciencia y estar preparados es como el gran primer indicio para saber de dónde estamos cojeando cada uno, porque era lo que me recuerda mucho este libro, que mientras lo vas leyendo vas diciendo como de, madres, o sea, de como que en este lado de sombrío del niño me identifico con esto, ¿sabes? Mientras más lo vayas identificando y vayas teniendo tus plumones a la mano, yo creo que compre sus plumones, ¿no? O sea, patrocinen los plumones. Vamos a tener muchísima más conciencia de qué es donde nos duele y de qué lado tenemos que ir creciendo. Sí. Pero eso es lo que les diría y pues sin más también agradecerte porque, o sea, la verdad es que yo siento que te conozco no solamente de ese retiro, sino 20 veces más de todas las horas que me eché de un podcast de hombre a hombre. Sí. Enorme. Has hecho un súper trabajo. Sé que a veces toma mucho esfuerzo, toma dedicación, es horas de chamba, de hablar, de convivir, de sacar adelante, de recibir malos comentarios. Es una resiliencia muy dura la que también tienes y el hecho de que tengas este estandarte que estábamos hablando para poder guiar a tantos hombres a un camino bueno, te estás ganando un lugarzazo así reservado VIP en el cielo, mi Wipe. Dios mediante, cabrón. La verdad es que gracias por venir a este episodio. Me llena muchísimo y me honra mucho el que estés aquí. Vamos a ir cerrando este episodio recordando seguirnos en nuestras redes sociales, @unpodcast, @Instituto Menup, suscribirte a nuestra página de YouTube, a todas las plataformas en donde puedes escucharlo. Pero aparte viene la recomendación musical que le toca a Javi darle el día de hoy. La recomendación que les tengo para todos ustedes es Vivir de mi queridísimo Julio Iglesias. Mi máximo Julio Iglesias. Escuchamos, no juzgamos, lo vamos a escuchar. Próximamente también Wipe en mi podcast Lo Creo, que pueden pasar a escucharlo. Espero ya esté el episodio con Wipe próximamente, porque pues este episodio va a tardar unos mesecitos en salir. Entonces creo que ya Wipe ya va a estar en Lo Creo. Pero sin más, gracias a todos por escuchar. Mi Wipe, neta, gracias por este super espacio. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias a todos. Astronauta Studio.